Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a su clase de matemáticas. Vamos a empezar con la parte 1. Aquí vamos a hablar de las funciones racionales. Y en la parte 2 vamos a hablar de las funciones trascendentes. Entonces, para empezar, una función racional se puede expresar como un cociente de dos funciones polinomiales. Recuerden que la palabra cociente se refiere a división. Si R denota una función definida por R igual a P sobre Q, donde P y Q son funciones polinomiales, entonces R es una función polinomial. Entonces, a manera general, una función racional es una función que se puede expresar como la división de dos funciones polinomiales. Entonces, si P y Q son funciones polinomiales, R también va a ser una función polinomial. Entonces, esta función va a tener las siguientes características. 1. Que el polinomio del dominador no puede ser polinomio nulo. Polinomio nulo se refiere al 0. Y como ya hemos estado viendo, cualquier número dividido entre 0 no está determinado. Entonces, ahí tendríamos un problema con nuestra función. 2. El dominio de R es el conjunto de los números reales, es decir, todos los números que existen, con excepción, es decir, menos los imaginarios, claro, con excepción de aquellos para los cuales Q es igual a 0. Entonces volvemos a lo mismo, Q no puede ser 0. Entonces vamos a excluir todos los valores que nos den los ceros de la función. Recuerden que los ceros de la función son los valores que cuando los ponemos dentro de la función nos da 0. Entonces no queremos que Q de X sea igual a 0. O sea, esta Q no queremos que sea 0. El rango de R va a ser subconjunto de los números reales. Y los polinomios P y Q no tienen factores comunes. Esto quiere decir que esta expresión no la podemos dividir. O sea, la división se queda tal cual expresada. No podemos reducir a un número más pequeño, un polinomio más pequeño, esta expresión. Bueno, vamos a empezar con un pequeño ejercicio. Vamos a determinar los puntos de intersección de la siguiente función. Tenemos x cuadrada menos x menos 6 va a ser igual a y. Entonces queremos ver cuándo esta ecuación o función se va a tener una intersección con los ejes. Entonces, la intersección del eje y la vamos a obtener sustituyendo x con 0 en la ecuación. Entonces, si x va a ser igual a 0, entonces lo único que hacemos es de esta ecuación que tenemos acá, donde veamos una x, le vamos a poner 0. Entonces tenemos 0 al cuadrado menos 0 menos 6 igual a y. Entonces, haciendo la operación nos queda que y es igual a menos 6. Por lo tanto, cuando x vale 0 y y vale menos 6, va a ser el punto de intersección con el eje y. Ahora, si hacemos lo contrario, cuando y sea igual a 0, ¿qué valores de x nos van a dar? Entonces, cuando y vale 0, tendríamos x cuadrada menos x menos 6 igual a 0. Entonces, factorizando, tenemos x menos 3 por x más 2. Esto nos va a dar 0. Entonces, una forma, o bueno, la forma en la que esto nos da 0 es que alguno de estos dos números sea 0. Entonces, igualando cada factor a 0, cuando x menos 3 es igual a 0 y cuando x más 2 es igual a 0, tendríamos una x1 que es igual a 3 y una x2 que es igual a menos 2. Por lo tanto, 3,0 y menos 2,0 van a ser los puntos de intersección con el eje X. Entonces aquí tenemos tres puntos de intersección. Uno con el eje Y, que sería 0, menos 6, y otros dos con el eje X, que sería 3,0 y menos 2,0. Okay. Eso fue para encontrar las intersecciones, es decir, el momento en que la gráfica pasa
por los ejes. Ahora vamos a ver la simetría con respecto a los ejes. Entonces para esto vamos a determinar si la gráfica de la ecuación x igual a 5 está respecto al eje x. Entonces aquí tenemos que la ecuación x igual a 5 también la podemos expresar de la siguiente forma: x más y. Pero aquí, como no tenemos y, lo que hacemos es escribir la x más 0 por y igual a 5. Entonces, si fijan, aquí le agregamos algo, pero al final esto es un 0 porque no tenemos y. Entonces lo que hacemos es esta y positiva sustituirla por una y negativa en la ecuación. Nos va a quedar de tal manera que x más 0 por menos y va a ser igual a 5, donde x queda igual a 5. Entonces, si nos fijamos, el hecho de que le hayamos cambiado el signo a esta y nos dio lo mismo. Entonces, cuando una ecuación no se altera, significa que su gráfica es simétrica con respecto al eje x. Entonces, al hacer este cambio de signos de y positiva a y negativa, vemos que obtuvimos la misma ecuación, x igual a 5 y x igual a 5. Por lo tanto, al no verse alterada, su gráfica va a ser simétrica respecto al eje x. Entonces, ahora vamos a analizar esta gráfica. Si la gráfica de la ecuación y es igual a x cuadrada, esta recuerden que es una parábola, ya hemos trabajado con ella varias veces, es simétrica respecto al eje y. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir x con menos x. Entonces, de una x positiva la vamos a pasar a una x negativa en la ecuación. Entonces, sustituyendo nos quedaría que y va a ser igual a paréntesis menos x, cierro paréntesis, al cuadrado. Entonces recuerden que x por x da más, y al final nos quedaría que y es igual a x cuadrada. Entonces la ecuación no se altera, por lo tanto la gráfica es simétrica respecto al eje y. ¿A qué se refiere que sea simétrica? Es como cuando ustedes doblan una hoja por la mitad, tenemos lo mismo de un lado que del otro lado. O cuando se ven en el espejo, la misma mitad es de un lado que del otro lado. Entonces, si nos fijamos en nuestra gráfica, si la dobláramos a la mitad, este punto concordaría con este con este con este, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora, igual, otro ejemplo. Nos pregunta si la gráfica de 2x más 3y igual a 0 es simétrica respecto al origen, que vendría siendo el punto de acá. Entonces ya vimos respecto a x, respecto a y ahora queremos ver respecto al origen. Entonces, para verla respecto al origen, lo que vamos a hacer es sustituir x con menos x y con menos y. Entonces, de positivos lo cambiamos al signo contrario, en este caso negativo, en la ecuación que ya tenemos al inicio. Entonces, reescribiendo esta ecuación, acá abajo nos quedaría 2 por menos x más 3 por menos y igual a 0. Y al efectuar estas operaciones, nos queda menos 2x menos 3y igual a 0. Entonces, multiplicamos ambos lados de la ecuación por menos 1. Si multiplicamos esta ecuación por menos 1, nos quedarían positivos, y el 0, pues por menos 1 nos sigue dando 0. Entonces, si nos fijamos, esta ecuación que obtuvimos al hacer la sustitución de x y y negativa, nos dio exactamente la misma ecuación con la que iniciamos en un principio. Como la ecuación no cambió, entonces su gráfica es simétrica con respecto al origen. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre las asíntotas, que es una parte muy importante de las funciones racionales. Entonces, las asíntotas son herramientas que nos permiten trazar la gráfica de una función racional.
Entonces estas rectas nos sirven como guía para su trazo. Entonces vamos a ir paso por paso. Lo primero que nos pide es trazar la gráfica de x por y menos 2y menos 1 igual a 0. Y lo que queremos es dejar y en términos de x, es decir, que y esté solita y x esté del otro lado. Entonces obtenemos lo siguiente: x menos y menos 2y menos 1 igual a 0, que es nuestra ecuación inicial. Entonces este menos está restando, lo que queremos es pasarlo al otro lado, y la forma de pasarlo al otro lado es sumando en ambos lados 1. Entonces si a menos 1 le sumamos 1 nos da 0, y si a 0 le sumamos 1 nos da 1. Entonces nos queda xy menos 2y igual a 1. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar el primer miembro. Entonces si se fijan, xy y menos 2y, ambos comparten una letra, que sería y. Entonces y la sacamos y encerramos en un paréntesis x menos 2 igual a 1. Entonces aquí ya factorizamos y. Y ahora, si esta expresión de aquí, x menos 2, está multiplicando, hay que dividir para pasarla al otro lado. Entonces, dividiendo la igualdad entre x menos 2, nos quedaría que y va a ser igual a 1 sobre x menos 2. Entonces, para realizar este paso, lo que queremos es que x sea distinto de 2, porque si x no es distinto de 2, se estaría dividiendo entre 0. O sea, sería 2 menos 2 igual a 0. Y recuerden que cualquier número entre 0 nos da problemas, o sea, no está definido. Entonces, como y es igual a f de x, o sea, esta es una función, la igualdad anterior a la que llegamos la podemos expresar así. Sería f de x, nuestra función, va a ser igual a 1 sobre x menos 2. Ok. Entonces ahora lo que nos interesa es empezar a graficar. Entonces, como podemos observar en la tabla, a medida de que el valor de x se acerca a 2 por la derecha, el valor de y crece sin límite. Entonces aquí tenemos los valores de x que le estamos dando a nuestra función. Empezamos desde 6, 5, 4, 3, 2.5, 2.2, 2.1. Aquí es 2.01. Entonces, si se fijan, aquí nos estamos acercando al 2, pero sin llegar al 2. Entonces, en nuestra parte de abajo, x menos 2, tenemos 4, 3, 2, 1, 0.1, y haciendo la operación obtenemos estos valores. Entonces, entre más nos acercamos al 2, mayor es el número de la función. Para indicar que x se aproxima o que tiende a 2 por la derecha, se utiliza el signo más como superíndice del 2. Entonces lo escribimos de la siguiente manera. F de x va a tender a más infinito cuando x tienda a 2 por la derecha. Esta es la forma en la que se expresa esto. Entonces, ¿qué se refiere que vaya por la derecha? Si nosotros nos ponemos en la recta numérica, recuerden que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esa es la parte derecha. Y la parte de izquierda sería menos 1, menos 2, menos 3, etc. Entonces aquí imaginemos que tenemos el 2, pero empieza a subir, o sea, digamos que ir hacia la derecha. Es por eso que estos valores, desde 2.5, 2.2, 2.1, 2.01, se acercan por la derecha. Entonces por eso se dice que 2 tiende por la derecha. Esta expresión nos va a indicar que el valor de la función se aumenta o crece sin límite cuando el valor de x se aproxima o tiende a 2 por la derecha. ¿De acuerdo? Es decir, que entre más se acerque al 2, va a ser un número mucho más grande, pero nunca va a llegar al 2. Entonces hay que recordar que infinito no es un número. El infinito solo es un concepto matemático.
Entonces, ahora queremos ver que cuando x se aproxima a 2 por la izquierda, es decir, por el lado contrario, el valor de la función se vuelve cada vez más pequeña o disminuye sin límite. Entonces, para indicar que el valor de x se aproxima o tiende a 2 por la izquierda, se utiliza el signo menos como superíndice. Entonces, si nos fijamos, en la parte anterior teníamos 6, 4, 2.5, 2.2. Pero ahora lo que tenemos son números negativos, o sea, nos estamos acercando por la parte de la izquierda. De menos 2, menos 1, 0, 1.5, 1.8, 1.9, 1.99, pero sin llegar al 2. Entonces, si aquí nos fijamos, tenemos números chiquitos y conforme nos acercamos al 2, va creciendo mucho. Entonces, aquí podemos apreciar esta gráfica. Esta parte derecha es cuando x tiende a 2 por la derecha, es decir, que va a acercarse por la derecha y como lo vimos en la tabla, su valor va a crecer mucho, mucho, mucho. Y por el caso cuando x tiende a 2 por la izquierda, vemos que la gráfica se acerca por la izquierda, pero su valor decrece mucho. Entonces, esta línea justamente es lo que se llama una asíntota, porque es el valor que esta función nunca va a poder tomar. Si recuerdan, en las clases vimos unos ejemplos de unas gráficas donde teníamos problemas, que les mencionaba que esta parte de la gráfica se corta. Ese corte es lo que se le conoce como asíntotas. Bueno, esto es a manera de teoremas, pero esto lo vamos a ver ya la siguiente clase con más calma para que vayan asimilando todo lo que les acabo de decir y cualquier duda que tengan, no duden, me pueden preguntar, ¿sí? Bueno, nos vemos chicos.